Polvito de hada de conurbano. Bueno, como decíamos, Clary Spataro es nuestra secretaria de Género y Diversidad y ha tenido acá la amabilidad de acercarse para que le hagamos una entrevista. Clary, muchas gracias porque sabemos que tu tiempo vale mucho, más en estos tiempos de tanta efervescencia después de haber ganado esta elección. Bueno, primero, ¿cómo estás? Bien, es una pregunta profunda, pero nada, bien, en términos generales bien, después del domingo bastante mejor, de ánimo, creo que fue, ¿no? Como un así de oxigenación que necesitábamos. Sí, totalmente. Pues aparte creo que ni hasta la persona más optimista creía que iba a ser esta paliza que terminó siendo el domingo, así que mucho mejor. De hecho yo no quería ni ver encuestas ni nada para no deprimirme después, y la verdad que creo que hice bien y la verdad es que lo veía los resultados y dije, pero esto es real, o sea, está pasando. Y ¿cuándo fue el primer dato que viste el domingo? Y la llevé a mi vieja a votar, sí. Y a las 6 ponele que me fui, que fue cuando cerraron ya las mesas y qué sé yo. Y es esto, tenía como el celular lejos, ¿viste? Como, bueno... Quiero ver y no quiero ver al mismo tiempo. Claro, todo el tiempo. Y creo, cuando a las 8 por ahí ya empezaba a despuntar un número bastante interesante, dije, bueno, listo, entonces si me siento, vamos a ver esto, porque está bien. Y nada, la verdad es que estuvo muy bien. Ojalá, porque realmente lo necesitamos, esto que sucedió el domingo pasado realmente sirva, ¿no? Como una fuerza para acumular lo que necesitamos efectivamente que suceda en octubre y más particularmente para nosotros que tenemos a Altano como candidato. Así que ojalá esta oleada que sucedió el domingo pasado sirva también para empujar lo que necesitamos en octubre. ¿En qué sección electoral es la que le toca? Vos votas acá en Cava, ¿no? Votas en... Yo en Cava acá, sí. ¿Y tu mamá en qué sección vota? San Isidro, no sé. Es la primera. Sí. Claro, ahí en San Isidro particularmente Perdió. Que perdimos, pero bueno, en San Isidro, Vicente López creo que la perdimos por muy poco. No, Vicente López... ¿Lo ganamos al final? No, ganó la derecha, no por casualidad los barrios más ricos. Sí, bueno. Sí, pero hicimos una muy buena elección, metimos un montón de concejales, sí. O sea, estuvo muy bien. Bueno, mi vieja ahí hace siempre la resistencia. Sí. En barrio particularmente gorila, pero bueno. Y no dejemos de pasar que el Tano es candidato a diputado nacional, que es un motivo más importante para que salgamos todas y todes a militar la campaña de octubre, que por supuesto vamos a ir a meter todo lo que va. Sí, es importante ir a votar, aparte que haya una voz de los estatales en el Congreso es fundamental para cuando se discuten leyes que nos terminan recordando derechos, como fue el capítulo, no me acuerdo si fue 10 o 11 de la ley bases, ahí con los con las cesantías y demás, ahora no me acuerdo el nombre que tiene. Bueno, pero es que de hecho, digo, para nuestro mundo, que es pequeño, digo, pero para nosotros como estatales particularmente, digo, esta elección que viene en octubre nos tiene que tocar en las fibras más profundas, digo, las más sensibles. Es esto, tenemos un candidato que tiene nuestra voz para llevarla al Congreso. Hay que empujar para que entre, ojalá así sea, pero digo, hasta por una cuestión de autodefensa, sí. ¿No? Digo, necesitamos nuestra voz en el Congreso, justamente para, primero, evitar que el mileísmo siga creciendo y se siga expandiendo, y también para poner un freno. Cuando tenemos este tipo de gobiernos lo necesitamos más que nunca. Sí. Entonces, que nuestra voz esté ahí representándonos y defendiéndonos, bueno, lo tenemos que hacer esto como una cuestión de supervivencia y en defensa propia. Sí, y revalorizando el rol del trabajador del Estado. Exacto. Que está todo el tiempo, nos están pegando. Y bueno, fíjate ahora lo que pasó, por ejemplo, con los pasaportes, ¿no? Que ellos te dicen, no, bueno, mal, eliminamos tantos puestos de trabajo patentes, sí. Sin que haya problemas en el servicio público, el servicio al público. Y bueno, no, evidentemente hay problemas porque faltan trabajadores y falta expertise también, ¿no? Y también la política de la crueldad, porque a los compañeros de la Dirección Nacional de Discapacidad los premiaban sacándole las pensiones a los discapacitados. No hay que olvidar de eso. A los funcionarios los premiaban por despedir. Es una política de la crueldad muy... Y es una definición política, claramente. Digo, estábamos mencionando recién lo de las patentes. Están queriendo hacer mierda, cerrar la Casa de Moneda
y ellos mismos, los trabajadores, nuestros propios compañeros y compañeras dicen, che, no, acá se está laburando, lo podemos hacer, que es lo que venimos haciendo siempre, hay una decisión política para que esto no suceda y terminar de aniquilarlo haciendo lo que están haciendo, que es un mamarracho que nunca nos pasó en la historia de nuestro país, que es que no están saliendo las patentes de los autos. Es una vergüenza, sí. Es una vergüenza. ¿Cuántos autos sin patente estamos viendo en la calle todos los días? Sí, muchísimos. Muchísimos. Y es una decisión política eso, así como todo esto que estaban diciendo, ¿no? Es así. Y está muy bueno el programa que viene después del nuestro, que invitamos a quedarse a todos, que es orgullosamente estatales y que van invitando a compañeros de diferentes organismos para que cuenten qué es lo que se hace, para que se vea el trabajo que hacemos todos los días. Por ejemplo, yo trabajo en la Subsub de Asuntos Políticos, deberíamos estar capacitando masivamente sobre la boleta única papel, ¿no? Vos estás en el Ministerio de, bueno, lo que es el Ministerio de Producción, que está desguazado. Hoy en día el Estado está paralizado. Se vive en épocas como si fuera fines de gobierno. Es muy complicado, pero también vale decir que este aire de esperanza que tuvimos nos llena de alegría también para salir a militar al Tano Catalano, que nos va a representar ahí en el Congreso, si es que una elección nos sale bien y nos va a acompañar, y nos acompañan. Vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra. Y también porque es un reconocimiento a la militancia del Tano, de toda la seccional de AT Capital, que estuvimos desde un principio poniendo el cuerpo. Eran pocas las agrupaciones porque los golpes eran muy grandes y siempre estaba la bandera de ahí de AT Capital, de la Verde y Blanca. Sí. Así que me das el pie, querido Ale. La pregunta indiscreta. Hablando de militancia, ¿no? Bueno, vos, Clary, ¿cómo empezaste a militar? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿En qué época fue? ¿Nos querés contar un poco? Sí, fue a mediados de los 90 que empecé a militar en Hijos, que se estaba recién fundando. Creo que fui a la segunda o tercera reunión que hubo. Yo me entero, de hecho, medio de casualidad, viendo una nota en Página 12, que se habían juntado un tiempito antes algunos hijos de desaparecidos que estaban haciendo un homenaje en la Facultad de Arquitectura en La Plata y que decidieron, bueno, che, acá tenemos una historia que contar y por la cual militar, juntémonos. Y así empezaron. Yo en ese momento, y en la nota no lo decía, no sabía dónde se estaban juntando. Así que le dije a mi vieja, yo en ese momento tenía 17. No estaba Instagram, digamos, ¿no? Nah, mi amor. No seas malo. Soy vieja. Ya no dijeron que eran homofóbicos. No. No existía Instagram, no existían las redes sociales, no existían los celulares. ¿Listo? Y motivación plena por ir a buscar el efectivo. Entonces, claro, era más artesanal todo. Bueno, entonces la llamé a mi vieja, le dije, che, ayúdame a buscar, a ver dónde puede ser esto. Fuimos a Madres de EVE, fuimos a Madres de Línea Fundadora, y ahí me entero que estaban funcionando en Familiares, ahí en Riobamba y Rivadavia. Y bueno, llamé, qué sé yo, sí, los jueves acá a las 7, bueno, me junté coraje, muy nerviosa, y fui, y así empezó mi historia militante dentro de Hijos, y la verdad es que... ¿Qué edad tenías ahí? 17. Wow. Fue en el 95, 17, 18. Claro. Al principio. Sí. Y bueno, la verdad es que fue un quiebre en mi vida, empezar a militar ahí, sobre todo con algo tan personal, y a su vez tan colectivo, que de hecho hasta ese momento en mi vida, mi historia me atravesaba a mí, a mi hermano, y yo no tenía mucho más para, tener como referencia o registro de, che, me pasó esto a mí sola, ¿entendés? Hablan de 30.000 y yo no conozco a nadie, o sea, era como en mucha soledad, y la verdad es que, bueno, fue un cambio de 180 grados en mi vida, empezar a militar ahí. Fueron años muy, muy fuertes también, porque estábamos hablando de un gobierno en ese momento de Menem que también reprimía las manifestaciones públicas. Eran muy pocos años antes de la debacle total, ¿no? El 2001. Los indultos, la audiencia de vida, todo eso lo atravesamos ahí. Fueron años muy fuertes también en esto de empezar a irrumpir en la calle como un organismo de derechos humanos novedoso, con otra impronta claramente, porque éramos todos pibes, pibas, que
que bueno, nada, viste, las madres, las abuelas también nos miraban como, bueno, a ver qué va a pasar con este experimento que están haciendo. Y bueno, era una fuerza que yo creo que era muy necesaria para ese momento. Y empezaron los scratches. Y ¿Cómo surgió eso? Bueno, fue bastante también espontáneo la necesidad de algo real y concreto que nos estaba pasando justamente, ¿no? Con los indultos y los juicios que no existían, de entender que, che, algo tenemos que hacer con esto, porque nos pasaba todo el tiempo. Yo me los puedo cruzar a los milicos en cualquier momento de mi vida, en un bondi, en un tren, en la calle, en la playa, en cualquier lado. Digo, y están libres como si nada hubiera pasado. Entonces, bueno, lo que decíamos era, de alguna manera hay que empezar a resignificar lo que es la justicia, ¿no? Entonces, si no hay justicia, bueno, hay escrache. Después los scratches tuvieron otra connotación, más llegada a la actualidad, pero en ese momento era esto. Ya empecemos a marcar que acá viven los asesinos de nuestros viejos, los que hicieron mierda una generación. Entonces era una forma también de llevar justicia ahí donde, bueno, el Estado estaba completamente ausente, ¿no? Ahí un poco surge esta idea, empezar a hacer algún tipo de laburo, como si te dijera de inteligencia. Bueno, che, acá vive tal persona, tal milico. Esta es la casa, empezar a hacer una recorrida también con los vecinos y las vecinas, che, panfleteando, ¿no? Acá vive tal genocida, ¿vos sabías que este es tu vecino? Bueno, los vecinos también empiezan a reaccionar de que acá tienen un tipo que hizo mierda una generación. Sí. Y bueno, y así surgieron, yo creo que fue la política capaz más fuerte, ¿no? Que más llegada tuvo de lo que es la agrupación Hijos. Y la verdad es que a mí me sirvió muchísimo. No sé si la madurez me llegó militando en Hijos, pero sí ayudó y colaboró para formarme, sin dudas. Y te hago una pregunta. ¿Se sumaban ahí personas a militar con ustedes? ¿Se acercaban a preguntar de qué se trataba? ¿O cómo era la reacción de los vecinos y demás? ¿Había gente que... ¿Cómo los recibían? Y hay de todo, sí, claro que había de todo. Había de todo y siempre esperaba la policía para reprimir esa situación, no era algo que sucedía armónicamente, las reacciones de los vecinos eran totalmente diversas, podía pasar cualquier cosa y siempre nos estaba esperando la policía para reprimir. Moneda corriente. Sí, claro, tal cual. ¿Y cómo se sumaba desde la cuna la gente a Hijos? ¿Cómo se sumaban las personas o...? Bueno, fue toda una discusión también en su momento, si era población abierta, población cerrada. En principio se definió que sea cerrada, o sea, solamente los hijos e hijas de desaparecidos, hijos de exiliados, hijos de presos políticos, y ahí se cerraba. Y después sí hubo compañeras que tal vez no compartían la misma historia en particular, pero sí tenían ganas de militar. Porque pensemos también que en los 90 era muy difícil militar, no es que sobraban los espacios, ni políticos ni nada, el peronismo era menemismo en ese momento, con lo cual también era muy difícil como autopercibirte peronista en un gobierno menemista. Y bueno, sí, siempre existieron los partidos de izquierda, pero bueno, no había mucho donde referenciarse para poder abonar ahí y militar. Entonces Hijos era como... un marco. Sí, y también era algo novedoso y también atractivo. Claro. Las juventudes también querían ser parte de ese espacio. Claro. ¿Y cómo hacían frente a esa represión? ¿Qué hacía? ¿Había una hacemos... estrategia? ¿Lo mismo ahora? Sí, a ver, no había celulares, no había redes, entonces hacíamos como, bueno, cuando lográbamos salir de esas situaciones represivas, bueno, sabíamos que yo tengo que llamar a Alejo, que Alejo le tiene que avisar a Flor, y así nos teníamos que avisar entre todos, che, llegué, estoy bien, o nada, vénganse al hospital, que tal cosa, o lo que fuera. Bueno, era llegar a un lugar más o menos seguro, algún teléfono de línea a mano, e ir avisándonos. Y así fueron varios años, del 95 sí, hasta el kirchnerismo. Sí. ¿Vamos a avanzar un poquito más al tiempo? Sí. Más, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo fueron tus primeros vínculos con el feminismo, no? Y después feminismo y sindicalismo, y después feminismo y diversidad. Y a ver,
creo que nos pasa a muchas, tal vez de mi generación, ¿no? Y tal vez un poco más grandes todavía, que es esta sensación de, bueno, tal vez repensándome y viéndome en mi historia, la sensación de que siempre fui feminista. Claro. Nunca me definí como tal, porque no sé si estaba tan popularmente, ¿no? Arraigada esa palabra o esa definición. Pero bueno, esto, qué sé yo, la sensación de los derechos humanos está muy vinculada con el feminismo y con las diversidades sexuales, ¿no? Digo, estamos hablando en todos los casos de derechos humanos. Eso ya me atraviesa desde mi primer militancia. Entonces, de alguna forma, la sensación de que siempre tuve eso como horizonte la tengo. Como referencia, quiero decir, ¿no? Sí. Siempre me interesó como esto, bueno, a ver cómo podemos modificar algo que está mal, que algo que es injusto, algo que está mal hecho, claro, algo que, no sé, que hace daño, o algo que debería mejorarse, ¿no? Bueno, digo, si lo pienso en esos términos, y bueno, siempre me sentí como bastante ligada. Después, como feminista y empezar a pensarme realmente así, y bueno, fueron muchos años después, si no, y hago un paréntesis acá, digo, siempre lo pensamos con algunas amigas de hijos que tengo, si todas nos hubiéramos considerado feministas en ese momento, hijos no se hubiera llamado hijos. Una boludez. Bueno, hay una agrupación que se llama Hijes ahora, bueno, Nietes. Claro, bueno, ahí está la generación sí. que siguió, ¿no? Claro. Pero es un detalle que bueno, hoy lo podríamos plantear como no menor, digo, si hoy nos pasara, de ninguna manera hijos se podría llamar hijos, ¿no? Está Totalmente. claro. Pero bueno, digo, por eso, la definición o autodefinición fue muchos años después, y ya sin una militancia como estructural, digo, no estaba en ATE todavía, pero bueno, sí ya estaba trabajando en el Estado. Empecé a trabajar en lo que era en ese momento la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad. Ahí va. Con las fuerzas de seguridad, ¿no? O sea, ¿Y esa experiencia con las fuerzas de seguridad, que uno que viene de la militancia y demás, hay como cierta contra el enemigo. Es por un lado el enemigo, pero también es la salida laboral. A mí me pasó dando clases en La Boca, una egresada de un bachi popular, que con un muy buen promedio, muy estudiosa. ¿Y qué vas a estudiar? Voy a ser policía, me dijo. Y traga saliva. Yo dije, ay, ya, pleno macrismo. Pero bueno, tenía una salida laboral, tenía un sueldo fijo bueno para lo que es la calidad de vida que ella tenía, y fue, bueno, qué sé yo, no la puedo juzgar. Entonces te pregunto, ¿qué onda la formación, darles esta formación a las fuerzas de seguridad? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué pensás? Sí. ¿Sirve? Yo creo que sí, que sirve muchísimo. El tema es que hay que sostenerlo como hasta inclusive como política pública, ¿no? Pero los inicios del Ministerio de Seguridad, que fueron allá por el diciembre de 2010, se trataba de eso, ¿no? De hacer fuerzas de seguridad democráticas, ni más ni menos. Entonces, dentro de la democracia están incluidos los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos, bueno, las políticas de género eran también fundamentales. Y yo daba talleres a las fuerzas de seguridad, a los que recién egresaban, digamos, a los polis nuevos, Sí. Que eran jóvenes, básicamente. Y la verdad es que la recepción siempre fue muy buena, lamentablemente esas políticas no se sostuvieron, entonces hoy creo que ya no existen más ningún tipo de intervención en ese sentido. De hecho, obviamente no hay más área de género dentro del Ministerio de Seguridad ni en ningún otro organismo del Estado, claramente, pero bueno, lo que competía a mis funciones ahí no existen más. Y también sosteníamos una política, bueno, dentro de los polis o de las fuerzas de seguridad, gendarmes y prefectura también, y la PCA, que cometían algún tipo de situación de violencia de género intrafamiliar, bueno, se les sacaba el arma, había todo un procedimiento ahí también, había una definición también política que desde el control civil sobre la fuerza se determine cuándo se le puede volver a entregar el arma o no. Bueno, digo, había todo, ¿no? Un mundo por descubrir, porque era algo también nuevo para el momento. El Ministerio de Seguridad era algo nuevo también. Pero bueno, duró muy poco. Bueno, Duró pero muy esto poco que porque decís... esto fue dentro de la gestión de Nilda Garré,
que también duró muy poco. Sí, gran compañera, Nilda. Bueno, lo que vos decís de sacarle el arma a quien tiene una causa por violencia intrafamiliar es fundamental, porque la gran mayoría de los casos de asesinatos, en realidad de femicidios, perdón, son o sea, no sé si la gran mayoría, pero una gran parte son por parte de las fuerzas de seguridad, que tienen ahí el arma y una re política, la verdad. Y lo que te quería preguntar, volviendo a la cuestión anterior, yo estuve leyendo para el archivo el libro de Jáuregui de Orgullo, y él y se relata en ese libro cómo él intentaba acercarse a ciertos espacios de madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, como en un principio Eve lo rechazó, después lo abrazó, bueno, eran otras épocas, había mucho prejuicio, y te quería preguntar a vos si, bueno, acá también tuvimos a Dorita hace un par de programas contándonos el tema de Germán y el acercamiento con Jáuregui. Quería preguntarte si vos recordás, o quizás no, algún acercamiento con espacios en realidad gays lésbicos en esa época se llamaban, o ATA, o si no habían tenido contacto, o si recordás algo de esa época, algún vínculo con la militancia. ¿Cuando estaban hijos? ¿Me preguntás? No. Ahí no recordás. No, porque no lo recuerde, no lo tuvimos, lamentablemente, pero no. No, por lo menos mientras yo estuve en hijos, que fueron hasta el 98 o 99. Pero no hubo. Eran otras épocas también. Sí, seguramente. Estábamos todos más fraccionados. Hoy en día los pasos que nos dejaron nuestros militantes pasados nos permitieron hoy en día tener más libertad para salir, para expresarnos, para evitar los sindicatos. Y hoy tal vez también la agrupación Hijos, a la cual ya no pertenezco hace muchos años, tiene por supuesto ya otra historia, pero en esos momentos era muy autorreferencial todo también. Sí. Entonces, era un momento de efervescencia también. Sí. Entonces no hubo. Y en el sindicalismo, los primeros pasos con el colectivo de la diversidad fue en la secretaría. ¿Cómo fue ese recorrido? Hay unas fotitos ahí que ya lo podríamos poner en la pantalla para recordar. Y está tu maestra de jardín en la puerta. Queremos una sorpresa. Hay esa foto, ¿de dónde? Mira, esa es la presentación del protocolo en plena pandemia, que hicimos ahí con Santi Ishikawa, que era el referente en ese momento de diversidad sexual. ¿Ahí ya existía la secretaría? No, en ese momento no. ¿Área no era? Era área de géneros y estaba el área de diversidad sexual. Estamos pero como hablando dos de compartimentos separados. 2020. Después, con el cambio de estatuto y las próximas elecciones que hubo, ahí sí ya fue conformada la secretaría, que era de género y diversidad sexual, que es lo que soy, digamos. Bien. Pero en ese momento estaban separadas las dos áreas, y Santi era la referencia de diversidad sexual. Y bueno, esa es la presentación del protocolo, que la hicimos por Zoom. Sí, por Zoom. Qué loco, porque bueno, no podíamos tener público, entonces. Eso es en el tercer piso, ¿no? Eso es en el tercer piso. Tenemos ahí a la Evita, que ahora la hemos adornado toda. ¿Y esa foto? Y esa es la presentación del primer informe, el primer relevamiento que hicimos, que también estábamos recién saliendo de la pandemia, por eso lo hicimos al aire libre, digamos, que en la calle, cortamos Carlos Calvo. Que fue la presentación del primer informe de relevamiento de cómo estaban tanto los organismos nacionales en términos de políticas de género también, y cómo estaban estructuradas las juntas internas, cómo se conformaban las juntas internas. Claro. Si efectivamente había paridad y si había diversidad dentro de esa paridad. Y bueno, estuvo muy bien. ¿Pensás que nosotros desde la diversidad hacemos un aporte al área de géneros? No, para nada. ¿No? ¿Nada? No, claro, al contrario, es fundamental, es fundamental. Yo creo, y estoy totalmente convencida de esto, y lo hablo un montón con Bruno, bueno, y con ustedes lo hablamos un montón, me parece que todo el avance de los feminismos en todas las orgas, ¿no? En todos los espacios, pero hablemos particularmente de nuestro sindicato. Todo el avance que hemos logrado en términos de paridad y de diversidad dentro de nuestro sindicato es gracias a que sentimos que esa es parte de nuestra casa, ¿no? Que yo pertenezco a este lugar es mío, me apropio de eso y construyo en base a eso. Entonces, que la Secretaría tenga la vida que tiene,
y que tenga la actividad que tiene y que sea tan vivida por todos estos, que vos sientas que sos parte de la Secretaría, que vos sientas que sos parte de la Secretaría, más allá del cargo, del sello que tengas, bueno, enriquece muchísimo a toda la organización. Yo creo, y más allá de los embates que hemos tenido, y bueno, el gobierno y la coyuntura, el contexto horrible que estamos viviendo, de eso ya no hay retroceso. Yo creo que lo que llegamos a habitar en todo este tiempo en nuestro sindicato ya es parte, digo, y todo lo que hemos avanzado las mujeres cis dentro del sindicato, si no nos damos la mano para que las diversidades sean también parte de ese avance, es que no entendimos nada, digo, es que no entendimos nada realmente. Entonces, más allá de, bueno, hay gente que nunca lo va a terminar de entender y bueno, no nos importa, la verdad. Pero que vos sientas que tu lucha es mi lucha y que también sientas que mi lucha es la tuya, creo que es entender de qué va la cosa, ¿no? Me parece que ahí está la clave de que, bueno, esto, del éxito, si se quiere decir, pero la verdad es que cuando vos sentís que sos parte de algo que te hace crecer a vos como persona, pero que también nos hace crecer a todos como colectivo, y como, nada, lo que somos, compañeros de una misma lucha, bueno, es mucho más fácil. Me parece que eso termina, es como mucho más aceitado el camino, ¿no? Y si entendemos que ahí está la clave. En esto que hoy en día se pone tan en juego y en tensión la representación, ¿no? De pensar cuál es la representación de las clases trabajadoras para el futuro. El colectivo también necesita buscar esas representaciones y realmente en ATE se nos abren las puertas, nos sentimos parte, somos parte. Creemos que tenemos incidencia y por eso también agradecemos el espacio, a la construcción que se viene haciendo en ATE Capital. Siempre se ve también en los camiones, nos distinguimos por ese recorrido, por la fiesta que tenemos. La participación. Los festivales, sí. No todos los sindicatos, y no por hablar por el resto, sino por sentirnos orgullosamente de ATE, ¿no? Sí, aparte yo doy fe de todo lo que dice Clary, he ido a reuniones con ella de diversidad, que ella vino a acompañarnos y le preguntaban a ella, Clary decía, no, que hablen las compas, les compas, y la verdad que ese gesto, que parece tan chiquito, es muy importante para nosotros, porque nos sentimos escuchados y no pasa en todos lados. Así que no es por chupar medias, es porque de verdad estamos muy orgullosos de pertenecer a este sindicato. Clary, te están haciendo preguntas, ya tenemos que irnos, pero Manu Díaz, ¿ya? Sí, que es una compañera también de socio, Ya son las 3. Nos pregunta qué opinás sobre las tasers, si nos querés hacer una... Qué delicada. Son un elemento de tortura, básicamente. Si con eso resume una posible respuesta, estamos en contra. Es ahí. Perfecto. Sí. Bueno, te agradecemos mucho por estar. Ya tenemos que entregarle el programa. ¿Ahora en el chat solamente era esa pregunta? Y tenemos a... Somos una banda de locos. Bueno, nos pregunta ¿Quién ganó la cena con Flor? No, con Ale. Ah, conmigo. Después nos manda Marisol Morales. Amores florecen nuestras cuerpas en primavera. Full baile y besazos en la camiona del orgullo. Te va a venir a dar un beso, Ale, la negra. Obvio. Y en las calles les amo, viva el amor, nos dicen. Y ahí agradece Manu por la respuesta. Gracias, Manu, por escucharnos. Ya tenemos que entregar el programa, perdón que no estiramos más. Listo. Gracias, Clary, por estar con nosotros. Y pasamos la agenda rapidísimo. Tenemos fecha del cuarto encuentro bisexual. Si querés poner la imagen, Marcos, por favor. No está, creo. ¿No está? No, producción. Bueno, acá hubo un problema perdón, acá soy la responsable. Pero bueno, tenemos fecha para el cuarto encuentro bisexual, el 13 y 14 de septiembre en Cava. Pueden buscar las redes del encuentro bisexual en Instagram. Después, va a haber un pedido de justicia por Sofía Fernández. Ella es una mujer trans que fue asesinada en la comisaría quinta de Derqui de Pilar. Ella era estudiante de enfermería. Esto pasó en 2023. La fiscalía imputó en un principio a 10 oficiales, pero tras 2 años de investigación y un accionar cómplice entre el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y otras fuerzas de derecha, el juez Walter Saitoni quiere dejar libre a 9 de estas personas antes del juicio. También
vamos a estar presentes exigiendo justicia por ella en San Isidro, en los tribunales, el jueves a las 11 de la mañana en la calle Ituzaingó 340. Y por último, bueno, pueden contactarse con la Conserjería del Acceso a la